Ahora nos corresponde un tema bastante técnico y necesario que ustedes lo manejen, que son los factores de riesgo. Sin embargo, antes de ingresar a estos factores de riesgo, es bueno tener claro algunos conceptos. El primer concepto es la diferencia entre riesgo y peligro. No son términos iguales. La verdad que para los que trabajamos en este tema, les contaré que resulta en mucha discusión, mucho debate. Sin embargo, para resumirlo, siempre yo lo resumo de la siguiente manera. Si yo tengo un tigre enjaulado con candado, tengo el riesgo controlado. Pero si alguien le saca candado, se lo olvida poner y deja la puerta abierta, pierdo el control del riesgo y se me transforma en el riesgo en peligro. Entonces tenemos el riesgo, se transforma en peligro, el peligro en pérdida, pérdida que puede ser humana o material. La pérdida humana, lesiones, y la material dice relación con pérdida de bienes inmuebles de la empresa. Por lo tanto, primer concepto importante de tener claro, la diferencia entre riesgo y peligro. ¿Qué otra terminología y concepto es importante? Es accidente e incidente. ¿Cuál es la diferencia? El incidente es el casi me caí, casi me corté, casi me electrocuté, pero no pasó nada. Ese es el típico, pero ojo, muy importante tener presente, porque cuando hay un incidente es una campanita de aviso que tenemos que tener claro, porque algo está funcionando mal. Y el accidente, en definitiva, es cuando sufrí una pérdida, cuando sufrí una lesión, cuando se me quemó un elemento de la empresa, cuando hay pérdida y que en algunos casos son irrecuperables. Esos conceptos son importantes que tengamos presentes. Y el tercer concepto, antes de ingresar a factores de riesgo, son los actos y condiciones subestándar. ¿Cuál es la diferencia? La condición subestándar es cuando el medio ambiente laboral, la empresa a mí no me entrega la suficiente seguridad para yo desarrollarme sin riesgo a sufrir un accidente o una enfermedad profesional. Y el acto subestándar es cuando, a pesar de tener todo mi ambiente, todos mis elementos elementos de protección personal, todos los procedimientos claros, yo no cumplo con los elementos de protección personal, no cumplo con el aspecto relacionado con los procedimientos, el uso de elementos de protección personal y me accidento. Esa es la diferencia entre accidente, entre actos y condiciones. Cabe señalar que más del 90% de los accidentes se producen por falla humana, o sea, por actos subestándar. Definido y explicado estas definiciones técnicas, ahora entramos a los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Existen riesgos y elementos que nos llevan a sufrir accidentes dependiendo del origen del problema. Entonces los técnicos se juntaron a nivel mundial y dijeron, existen los siguientes factores de riesgo. El primero, el riesgo mecánico. ¿Cuál es el riesgo mecánico? Ojo, el riesgo mecánico es el riesgo que aporta mayor cantidad de lesiones, es el más común. Las caídas, los cortes, ¿verdad? Las caídas a distinto nivel, resbalarme, que me apriete una puerta, que me apriete el ascensor, que vaya caminando y se me doble el pie. Son los accidentes que generan son los factores que generan mayor cantidad de accidentes. Son los riesgos mecánicos. Por lo tanto, es importante tener presente y hay cosas que debemos siempre tener presente. Antes de hacer alguna actividad laboral, debemos ver nuestro medio, si las condiciones están dadas para poder desarrollar mi actividad sin riesgo a algún accidente o enfermedades
profesionales. ¿Qué otro riesgo tenemos? El riesgo físico. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Hay riesgos que generan algunas enfermedades profesionales que son irrecuperables, como es la hipoacusia neurosensorial, que no es otra cosa que el desorden ocupacional. ¿Y por qué es tan grave? Porque está estipulado por norma que las personas deben proteger la parte auditiva cuando existe un ruido sobre los 85 decibeles. ¿Y por qué es tan importante esta enfermedad profesional? Porque la enfermedad del ruido es irrecuperable, es evolutiva, avanza. Y el hecho de perder la audición se puede traducir en que usted después no pueda trabajar. ¿Qué otros riesgos físicos tenemos? La electricidad es muy grave. Existen las vibraciones, existen las temperaturas altas o bajas, existen las radiaciones ionizantes o no ionizantes. Son los riesgos que se están encasillados en lo que se denominan los riesgos físicos. Insisto, dentro de los riesgos físicos, el más complejo, el que produce bastante accidente, es el riesgo eléctrico, y a nivel de enfermedad profesional el ruido es un factor importante, como también en el lugar administrativo el problema de iluminación también es un factor importante. Como pueden ver, existen factores de riesgo porque vivimos inmersos en riesgo, en un mundo lleno de riesgo. Veamos los riesgos químicos. Bueno, evidentemente, ¿quiénes están expuestos a los riesgos químicos? Los que trabajan con químicos, de perogrullo. Entonces, si usted trabaja con agentes químicos, va a estar expuesto y existe la posibilidad de que esté expuesto a químicos que son corrosivos, tóxicos, pueden ser irritantes. Por ejemplo, si usted está expuesto a plomo, el plomo le va a generar, le va a eliminar las neuronas y va a ir perdiendo neuronas de forma permanente. La soda cáustica es un elemento corrosivo, por lo tanto, si usted está expuesto a esa gente, el técnico de su empresa tiene que tener la hoja de seguridad. ¿Qué es la hoja de seguridad? Es el resumen de los riesgos que implica el manejo de esos químicos, y es importante que usted lo conozca, porque incluso en esa hoja de seguridad aparece qué hacer en caso de emergencia. Ya, por lo tanto, es un riesgo importante. Los riesgos ergonómicos. Este riesgo es más común de lo que nosotros pensamos. Es el riesgo que implica la diferencia entre lo que sucede entre el puesto de trabajo y el hombre, en donde en la mayor parte de las veces los puestos son están muy lejanos de lo que corresponde, pero que no es un problema solo de la empresa. El problema ergonómico empieza desde el colegio, cuando nos pasan unos bancos que uno tiene que estar todo doblado. Por ejemplo, las personas que escriben con la izquierda, y hace muchos años los escritorios estaban hechos para la derecha, y para poder escribir había que doblarse de lado, lo que es un problema. Los problemas ergonómicos se ven a diario. Por ejemplo, en las mujeres los tacos altos van generando una deformación. Las carteras, la cartera que es un elemento que usa la mujer y que va cargando un hombro, y la mochila la usa como cartera, por lo tanto no cumple la mochila un elemento, no se está usando como se debiera, que distribuir el peso en los hombros. La ergonomía tiene que ver mucho también con las diferencias de luces, los colores, los pisos. Cuando hay problemas ergonómicos, por ejemplo, cuando usted en la tarde termina con la vista fatigada, tanto abrir y cerrar los diafragmas del ojo, eso implica un agotamiento, y por eso terminamos cansados, con un cansancio visual, que es parte de la ergonomía. Por lo tanto, existe una ciencia, una técnica
que trata de ir adecuando, mejorando estas condiciones. Y por eso que nacen los apoyabrazos, y por eso se han ido apareciendo sillas que se van acomodando, de tal manera que no suframos algún deterioro tanto físico como psicológico. Es importante tener claro. ¿Qué otro riesgo tenemos? Los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales, entendamos que usted y yo somos esposo, padre, hijo, trabajamos, tenemos compañeros, tenemos jefes, y cuando existen estresores externos, nos van afectando a diario a nosotros. Por ejemplo, cuando tengo poca comunicación con mi esposa, tengo problemas económicos, mi hijo no me habla, mi jefe no le gusto, mi compañero me lleva mal, se va generando un estrés que se va a traducir en diferentes tipos de síntomas, que lo vivimos a diario. Síntomas cuando hay agotamiento, no podemos dormir, nos desvelamos, nos cansamos, y nos encontramos con un estrés que tiene distintos niveles y que aporta muchos días perdidos, producto que los síntomas, las expresiones de este estrés son diferentes, desde un dolor de cabeza, de desvelo, de fatigarme, de que me duele la cabeza, de que la mujer tiene un estrés particular, la mujer que tiene que ser mamá, tiene que ser llegar a hacer las tareas, muchas veces cocinar y esposa. Es bastante complejo. Y dejé para el final el riesgo biológico. ¿Y por qué lo dejé para el final? Porque el riesgo biológico hasta hace 2 años atrás no se manejaba mucho. Son los riesgos que uno está expuesto por presencia de virus, bacterias, hongos, a diario, parásitos. Y nuestro ejemplo más concreto es lo que ha pasado con el SARS-CoV-2, que produce una enfermedad del COVID-19. Y permítanme profundizar un poquito esto, básicamente porque este es un tema que a mí me apasiona y me he dedicado mucho a estudiar. Y creo que estamos empezando el fin del inicio del fin. La famosa variante Omicron es una variante que tiene muchas mutaciones, aproximadamente 32, y por los estudios que han ocurrido, esta variante se unió con la del coronavirus normal, que es un resfrío, y eso ha implicado que hoy día los síntomas son leves. Y lo mejor de todo, que está desplazando la variante Delta, que generaba muchos problemas. Y además de eso, aparte de que los síntomas son leves, muy poca gente necesita, y muchas personas asintomáticas, y se ha descubierto que están con coronavirus cuando ingresan a una clínica, pero por otras razones. Yo ando con dolor de cálculo, y por protocolo me hacen un examen y me detectan el coronavirus. Por tanto, creo no equivocarme, creo tener esperanza que estamos partiendo por el fin de esta pandemia, y ese es un ejemplo de lo que son los riesgos biológicos. ¿Qué es lo que es importante? No bajar los brazos, mantener la distancia social, lavado de manos, usar mascarilla, y en los lugares cerrados ventilarlo. Este es un tema, y ahora terminamos. El segundo tema, el tercer tema, referente a los riesgos biológicos, que es importante que usted lo conozca y lo maneje, y lo manejen entre ustedes. Gracias.